La historia empezó hace 40 años, me refiero a la historia del vídeo, a la historia del cine. 40 años son muchos años, son 4 décadas. Y empezó aquí, pero empezó aquí pues porque Roberto Rodríguez conoció una publicación que hice yo en 1978 en el periódico El Día, después en Narria de la Universidad Autónoma, una revista de la Universidad Autónoma de Madrid, contando el riego a calabazo. Yo lo descubrí pues porque mi familia hizo una finca aquí al lado y cuando nos traían pequeños veía regando a los calabaceros y siempre le decía, papá, bájame que yo me quedo a ver eso. Y me hice desde ese momento, me hice amiga de los regadores. La película fue digitalizada por la Filmoteca Canaria, pertenece al Archivo General de la Isla de La Palma en un legado que hizo Roberto Rodríguez y bueno, pues ahí se guarda digamos que una parte importante de la historia concretamente de La Palma y del Valle de Aridane, porque Los Llanos y un poquito del Paso, justo donde estamos filmando corresponde al Paso y Tazacorte es donde se practicaba esta antigua manera de regar. Se guarda ahí, hoy ya está digitalizada y para mí es un recuerdo entrañable de aquellos días de filmación con casi estrenando una cámara de Super 8. En la ficha que tiene la Filmoteca Canaria consta que esta película, que creo que son unos 25 minutos, es el documental etnográfico de hace 40 años, les vuelvo a recordar, el documental etnográfico más visto que consta en Canarias. Estuvo en muchísimos sitios, Roberto la llevaba en el extranjero, por la península, por un montón de sitios. Y bueno, pues la historia está en que yo consto en esa película como la documentalista de la misma. Todo lo que se dice, además de alguna cosa de entrada, pues lo había investigado yo. Lo que teníamos claro es que desde un primer momento que el calabazo iba a desaparecer y los intentos fueron grandes. Yo recuerdo junto con Adelto Hernández, cuando estaba, digamos, en debate el reglamento de juegos y deportes autóctonos canarios. Evidentemente, pues el calabazo, aunque podían picarse uno regando con el otro, eso no estaba estructurado. Y nos costó muchísimo, porque yo lo que alegaba en los documentos que presentaba y lo escrito es que si en el País Vasco el cortar troncos era considerado un deporte, que tendrían que considerarnos deporte el riego al calabazo. Si se fijan en la relación de esta norma del Gobierno de Canarias, el último reconocido es riego al calabazo, porque costó muchísimo de convencerlo, pero nosotros sí que estábamos, yo sí que estaba convencida que era solo la manera de poder mantenerlo al menos en el recuerdo. No bastaba hacer solo una película, muchos artículos, muchas fotografías como hice, sino que también tener un reconocimiento para poder transmitirlo, cómo se regaba. ¿Por qué se regaba así? Bueno, pues lo tienen ahí, el canal estaba ahí y esta pequeña huertita no tenía agua. Bueno, pues con ese gran cucharón, llamémoslo cucharón, que es calabazo, los calabaceros normalmente, los que yo todos conocí, todos eran asalariados, muy pocos regaban su propia predio, su propia finca, pues para subir el agua hasta aquí, hasta la regadera, que todo tiene su nombre. Llegaron incluso a tener un famoso calabazo, que lo llamaban el bubú, que tenía cerca de 16, 18 litros. Se cuentan cosas tristes, pues porque el propietario de la finca lo que quería era ponerles el bubú para que acabara antes de regar su huerta. Recordemos que esto es tan antiguo
Está en el siglo XIX totalmente documentado, posiblemente esté con anterioridad desde que el canal, desde la caldera, llegó a mediados del siglo XVI a Arual y antes llegó a Tazacorte, y bueno, pues desde ese momento se generó unos derechos y significó que no se le pudo sacar por parte de los heredamientos de haciendas de Arual y Tazacorte ese derecho que habían adquirido. Pero llegó un momento de escasez de agua, creo que fue en el año 49, bueno, en los años 40, que era tanto los calabaceros que cogían agua así, que los propietarios del agua, saben que el agua en La Palma es privada y que hay distintas zonas de la isla que es con distintos tratamientos, pues que los propietarios del agua no les llegaba el agua a la dula que correspondía. Entonces lo que se hizo fue en ese momento fue un acto judicial, un acto de conciliación. Se reconoce un número determinado de personas que tenían derecho a regar el calabazo. De esa manera pues se ordenó dentro de las posibilidades la manera de regar al calabazo. Hoy en día el riego del calabazo, exigencia incluso de aprovechamiento de agua, pues no se practica en exhibiciones. Aquí donde estoy filmamos, en esta regadera filmamos la película hace 40 años, aquello fue una novelería tremenda en el pueblo. Yo recuerdo cuando se estrenó la Casa de la Cultura de los Llanos de Aridanés, que pensamos, bueno, hacer un pase y ya estaba. Pero, y eso que no había ni Facebook ni había redes sociales, pero la gente se enteró. Posiblemente salía el coche anunciándolo con los altavoces de que se íbamos a hacer la película. Que tuvimos que pasarla 2 veces, como es pequeñita, de 25 minutos, la pasamos una vez, le dijimos a la gente que vendría, que se pasaría otra vez, y bueno, pues fue un exitazo tremendo el poner la película de los calabaceros, que era cine, realmente no era vídeo. Pues ahí estaba yo, hace 40 años, y hoy me emociono porque el amigo Lucio Hernández, después de 40 años, que son 4 décadas, me trae al mismo sitio donde se filmó Los Calabaceros. Por último les quiero decir algo. Los calabaceros como voz, como palabra, no existía. Es la película de Roberto Rodríguez y yo, que puedo considerar en cine guionista, la que había que ponerle un título. Y nos inventamos Los Calabaceros, pero hasta ese momento no existía la palabra calabacero. Cuando hice mi ingreso en la Academia Canaria de la Lengua, lo que expuse y empecé a sacar documentos y a contarles a los académicos es que, bueno, que en una película etnográfica había incorporado al léxico canario una palabra que no existía, que eran los calabaceros. Y ahora, desde la emoción que han pasado 40 años, cine dentro. Vamos a ver la película.
La isla de San Miguel de la Palma posee en su seno el cráter más grande de la Tierra, la caldera de Taburiente. Sus paredes acantiladas están coronadas por una serie de picos que pasan de los 2000 metros, alcanzando su altura máxima en el Roque de los Muchachos con 2426. A veces, en invierno, la cordillera se viste de nieve, que al fundirse constituye una de las fuentes de riqueza más preciadas de la isla, el agua. Gracias a su ingenio y tesón, el hombre palmero, jugándose en muchos casos la vida, sin casi aire para respirar y soportando temperaturas de más de 40 grados, se ha metido en las entrañas de la tierra hasta encontrar el preciado líquido y conducirlo al exterior. Ya fuera de la galería, el agua cantarina discurre por el fondo del barranco, formando pequeñas cascadas, charcas y riachuelos hasta llegar a dos aguas. A partir de aquí, el palmero con titánico esfuerzo, luchando contra los peligros de la agreste orografía, construyó un canal para llevar el agua hasta la Banda, la zona agrícola más importante de la isla. El amplio valle se extiende desde el Bejenao hasta el mar y debe su desarrollo económico al cultivo del plátano, que utiliza el agua de la caldera como principal elemento. Casa corta, bullanguero y alegre, vanguardia de la moda. No en vano se le conoce como el París chiquito. Los llanos de Aridane, en otra época tranquila, se llamó la ciudad del sueño. Hoy es una ciudad dinámica en constante desarrollo comercial y agrícola.
Paso, llave de la caldera, ciudad de la cultura, nido de hilanderas medievales cuyas sedas vistieron a los monarcas más importantes de Europa. La población de la Banda la constituyen 28.000 habitantes, correspondientes a 7.370 familias, la mayoría de las cuales viven de la agricultura. San Miguel de la Palma produce una media de 103 millones de kilos anuales, de los que el 70% corresponden a la Banda, repartiéndose en una superficie de 2.000 hectáreas o 4.000 fanegadas. Los terrenos de cultivo situados a nivel del canal o por debajo de este se podían regar con facilidad por los procedimientos más rudimentarios. Por medio de pequeñas compuertas manuales, llamadas tajanas, el agricultor va llevando el agua a los lugares deseados. Pero, ¿qué podía hacerse para regar las tierras situadas por encima del canal? ¿Cómo enfrentarse a la naturaleza y a sus leyes? El fuego, la navegación, la rueda surgieron como respuesta a una necesidad. Así surgió también el calabazo, utensilio que el agricultor palmero tuvo que idear para subir las aguas desde el canal hasta los lugares más altos. Aunque actualmente es de metal, el calabazo antaño era una gran calabaza curtida al sol, lo que nos da una idea de su situación en el tiempo, cuando aún escaseaba el metal. Hoy, solo este hombre, Antonio el Ojetero, en Argual, se dedica a la construcción del calabazo. 12 piezas perfectamente encajadas y soldadas son el resultado de esta obra maestra que tiene que soportar miles y miles de litros de agua en continuo movimiento. A ojo se determina el centro geométrico de la pieza, que una vez llena de agua debe subir y bajar en perfecto equilibrio. Existen testigos presenciales de más de 80 años de edad que recuerdan ver regar a sus abuelos con calabazo. Se puede decir, con un pequeño margen de error, que el calabazo data de hace más de 200 años. El calabazo se sitúa en el extremo de un palo fuerte y ligero, generalmente de riga, de unos 2 metros de largo. Su capacidad oscila entre los 12 y 16 litros. Desde muy temprano, calabazo al hombro, los calabaceros se dirigen a su faena.
Suelen trabajar en solitario o en parejas, sentados al borde del canal en mullidos asientos de piedra, elevando a golpe de muñeca y con mucho arte el agua hasta la regadera, desde donde discurre por la sieque hasta otra regadera donde otro turno de calabaceros vuelve a repetir la operación, salvándose así hasta 4 escalones de desnivel. Un buen calabacero, como Perico el Sordo, subía en sus años mozos 1.200 calabazos a la hora, unos 18.000 litros que en una jornada de 5 horas representan la escalofriante cantidad de 90.000 litros de agua, o 90 metros cúbicos. A media mañana hay que recuperar fuerzas y remojar el gaznate. Nada mejor que un peloto de escacho, amasijo de gofio, papas, cebollas, mojo verde y queso fresco, bien regadito con buenos tragos de caña de argual, tomados en una hoja de bellota. La caña se emplea además para frotarse los músculos entumecidos por permanecer mucho tiempo en contacto con el agua, evitando así el pasmo o el trescalo. Para el regadío con calabazo existen varias versiones. Vender las huertas con derecho a este riego. Dejar pasar el canal por sus tierras a cambio de poder regar a calabazo y permiso verbal de los dueños. Si bien los calabaceros de Argual, Perico el Sordo, Calleja, el Dormido, el Chopo y Papachola trabajan sentados, Crimanes y Barre en Taza Corte lo hacen de pie, según la costumbre en aquel pueblo.
Con el transcurso de los años, las aguas cambiaron de dueño. El cultivo del plátano adquiere cada vez más importancia en el Valle de Aridane, comenzando la exportación a los mercados peninsulares. Ello motivó que surgieran reclamaciones de la propiedad del agua. Los hacendados de los heredamientos de las haciendas de Argual y Tazacorte veían menguar sus derechos. Por otro lado, los calabaceros habían adquirido con el tiempo el derecho al agua que pudieran sacar a Calabazo. Surge el litigio y en acta de conciliación en 1939 se reconoce a los calabaceros el derecho a regar a Calabazo, respetando un turno de 4 calabaceros cada 10 días como máximo. Aparte del enorme esfuerzo físico, hay que tener mucho jeito, mantener el ritmo y hacer algún que otro malabarismo como este de mojar la punta recalentada del mango del calabazo en la sieque sin parar. Este documental quiere servir de homenaje a unos hombres que con callado esfuerzo han luchado en el más profundo anonimato por el progreso de su valle, los calabaceros.